¿Alguna vez se han preguntado cómo podemos entender una película? Seguramente pensarán, oh, tiene un guión, y como entendemos el lenguaje, entendemos la película, pero esto no es del todo cierto. Antes no existían películas con sonido y aún así las podemos entender. El siguiente proyecto trata de esbozar por qué podemos entender el cine a través del planteamiento de un posible lenguaje cinematográfico. Christian Metz, un célebre teorista del cine francés, quien se ha dotado de una fuerte formación lingüística, sería uno de los primeros exponentes en tomar componentes del cine y estudiarlos conceptualmente. Gracias a sus estudios y siendo un cinéfilo, Metz se vería intrigado por la cuestión del lenguaje cinematográfico y trataría de establecer una teoría que explicara cómo una película nos transmite un mensaje. Metz basó sus estudios en Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística, y pensó que sería mejor tratar de explicar qué podría o no ser el lenguaje cinematográfico al diferenciarlo de la teoría del lenguaje verbal de Saussure. En un ensayo de 1968, Metz afirmaría que ya que el cine siempre transmite un mensaje, de igual manera debe tener un código, es decir, una lengua como la de nosotros que nos permite comunicarnos. La lingüística estudia el signo lingüístico y lo que Metz quería hacer era estudiar el signo cinematográfico, es decir, la imagen a partir de la semiótica, la ciencia que estudia los signos. El signo lingüístico es una entidad de dos caras compuesta por una imagen acústica o como suena una palabra en tu cabeza y un concepto o lo que sabemos de esa palabra. Pero para que el signo fuera signo, la relación entre imagen acústica y concepto debería ser arbitraria. Es decir, la secuencia de sonidos que usemos para una palabra no tiene ningún vínculo natural. Podríamos cambiar los sonidos de la palabra burro por otros que no tienen nada que ver con el concepto de burro. Esto se parece a lo que decía otro lingüista, André Martinet. Martinet creía que el lenguaje verbal tenía dos niveles de articulación. La segunda articulación hacía referencia a los fonemas o sonidos que crean las palabras, y la primera articulación son los monemas, que son las palabras. Pero cuando Metz aplicó esta teoría a la imagen del cine, vio que había un problema. Las imágenes no se componen de unidades más pequeñas como los fonemas componen a las palabras. Esto lo llevaría a su primera conclusión. La imagen sencillamente es lo que representa. La primera conclusión nos llevaría directamente a la segunda. Como la imagen no se compone de unidades más pequeñas, tampoco pueden existir palabras. Lo mínimo que puede representar una imagen es una oración. Cuando vemos la toma de un revólver, no pensamos solo en la palabra revólver, sino en, oh, ahí hay un revólver. Esto también quiere decir que una secuencia de imágenes es más que una frase, es una parte compleja del discurso de la película. Su tercera conclusión sería que no existen relaciones paradigmáticas. Esto se explica mejor con un ejemplo. Si ponemos en comparación dos palabras, nos damos cuenta de que solo cambiar uno de sus constituyentes hace una gran diferencia. Esto no pasa en el cine, porque las imágenes son muy ricas por sí solas y cada una es única. Todo esto llevaría a Metz a pensar que no podría estudiar el lenguaje cinematográfico con la imagen, porque esta no era un signo de verdad, según Saussure, o que deberíamos tener un concepto diferente de signo. Luego de Christian Metz vendría Umberto Eco, un filósofo italiano que propondría que la imagen sí es el signo cinematográfico, pero que debería estudiarse desde la semiología del discurso, puesto que la imagen siempre dice algo. La teoría de Eco es que la imagen sí puede ser un signo cinematográfico porque sí tiene un código, es decir, sí transmite un mensaje. Él diría que el código, es decir, la lengua del cine que nos permite comunicarnos, es una serie de reglas socioculturalmente determinadas que nos ayudan a organizar el mensaje que queremos transmitir. ¿Pero qué quiere decir esto? Si vemos en una toma a un perro, sabemos que es un perro porque es un perro o porque hemos aprendido el concepto de perro socioculturalmente. Como la imagen sí tiene un código, también tiene articulaciones, lo cual es otra razón para creer que la imagen sí puede ser un signo cinematográfico. Las tres articulaciones de Eco son, en primer lugar, las figuras kinésicas, que sería la unidad más mínima del código como fonemas. Por ejemplo, muevo la cabeza arriba, muevo la cabeza abajo. En segundo lugar, se encontrarían los signos kinésicos, combinación de figuras que serían como los monemas. Por ejemplo, el resultado de mover mi cabeza hacia arriba y hacia abajo significa asentir. Por último están los semes, que serían la secuencia continua de esas imágenes, lo que significaría, por ejemplo, estoy diciendo que sí. Ahora bien, ya que hemos expuesto las teorías, ¿qué consecuencias tienen? Podemos decir que el cine no es un lenguaje, sino que actúa como uno, porque en primer lugar requiere un proceso de aprendizaje, en segundo lugar puede organizarse jerárquicamente y en tercer lugar hay una interrelación de sintagmas. En primer lugar, como consecuencia de la teoría de Eco y su código socioculturalmente determinado, podemos afirmar que el signo cinematográfico se aprende a leer. Esto puede ser confirmado por un experimento de percepción visual que hizo el antropólogo William Hudson. En el experimento, Hudson le mostraba a unos niños africanos una imagen que puede verse en dos dimensiones, pero como estos niños no habían tenido mucho previo contacto con la cultura occidental, interpretaban la imagen como algo plano, mientras tanto los niños europeos sí podían interpretar la imagen en las dos dimensiones. Debido a que la manera en la que leemos una imagen es determinada socioculturalmente, hay indicios de que detrás siempre hay un proceso de cognición que en algún momento debemos aprender, al igual que, por ejemplo, la lectura.
En segundo lugar, Metz propondría que podría estructurarse una sintaxis del cine que mantuviera relación con la sintaxis del lenguaje verbal, de manera que el principio de estructuración por jerarquías quedaría intacto. De su teorización de la imagen como frase y la secuencia de imágenes como parte compleja del discurso, crearía las categorías sintagmáticas macro: autónomos, shock, imagen, y sintagma, secuencia de imagen. Por último, el organizar jerárquicamente los constituyentes para así crear una sintaxis no tiene relevancia si no podemos relacionar un sintagma con otro, es decir, una toma o secuencia con otra. El espectador es capaz de hacer estas interrelaciones y esto puede probarse por dos cosas. El efecto Kuleshov fue un experimento propuesto por un ruso. En el experimento se ponía la toma de un plato de sopa, una chica y un ataúd en medio de la misma toma de un actor y su reacción posterior, mostrando que, a pesar de que la toma del actor y su reacción siempre es la misma, al relacionarlas con la toma que se encuentra en el medio, el significado cambia totalmente. Esto quiere decir que el espectador sí establece una relación entre tomas. Además, también pudo probarse debido a que existen figuras retóricas dentro del cine como la metonimia y la sinécdoque, puesto que no podríamos entender estas figuras a menos de que estableciéramos relaciones entre toma y toma. Un claro ejemplo de esto es Juliette Berto en la película de Godard, La Chainnoise, donde la imagen ha construido una barricada teórica de los pequeños libros rojos del presidente Mao, partes que representan toda la ideología marxista, leninista y maoísta con la que se protegen el grupo de gauchistas a los que pertenece y del cual la intención es lanzar un ataque contra la sociedad burguesa.